Éxodo capítulo 16. El pueblo de Israel continúa su viaje por el desierto y llega a Sim, que está entre Elim y Sinaí. Con esta referencia bíblica comienza el capítulo 16 del Éxodo. Aquí, en este desierto árido y arenoso, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón por la falta de alimentos. Lo que trajeron consigo de Egipto se había consumido en los 30 días que había transcurrido desde que salieron. En su enojo, el pueblo expresó el deseo de haber muerto en Egipto por la olla de carne, en medio de la abundancia, por la mano de Jehová, es decir, por la última plaga que Dios envió sobre Egipto, en lugar de aquí en el desierto del hambre. ¡Cuánta ingratitud de este pueblo! ¿Acaso las evidencias del poder de Dios no eran suficientes como para que confiaran totalmente en Él? Mis hermanos, hoy muchos de nosotros confiamos totalmente en nuestro trabajo para suplir nuestras necesidades, sin tomar en cuenta a Dios. Y en muchas situaciones tratamos de arreglárnosla como podamos para solucionar nuestros problemas. Es solo cuando ya no podemos que buscamos la ayuda de Dios. Y perdemos la visión que debemos depender de Él en todo momento. Y si las cosas salen mal, llegamos a murmurar y luchar para ver cómo podemos salir del problema por nuestra cuenta. Dios usó estas pruebas para que aprendieran a confiar en Él. Sin embargo, en lugar de confiar en Dios, de nuevo se enojaron con Moisés. Y al empezar a dudar, volvieron a murmurar. Culparon a Moisés por todos los problemas que estaban sucediendo. Éxodo en el capítulo 16, en el verso 4, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios prometió proveer pan del cielo, pero el pueblo tendría que manifestar su dependencia, recogiéndolo conforme a sus normas divinas. Durante 6 días de la semana solo podían recoger la porción de un día. Al acaparar más, el resto se usanaba. Sin embargo, para el 7º día, tenían que recoger una porción doble y guardarla, porque el día de reposo no habría maná. Y mientras Aarón hablaba al pueblo, dice: y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Un destello de luz que brotó de la nube y reveló la majestad de Dios. Esta extraordinaria señal de la gloria de Dios apareció en el desierto, en parte para mostrar el alejamiento de la nación que murmuraba de su Dios, pero aún más para mostrarle al pueblo que Dios podía glorificarse a sí mismo, otorgando dones a su pueblo, incluso en las tierras áridas del desierto. A pesar de eso, siempre había algunos rebeldes que querían probar a Dios. Ellos tuvieron que sufrir las consecuencias naturales de su desobediencia. Así que todas las semanas, mediante la provisión divina, el pueblo recordaba que era Dios quien les enviaba el sustento diario.
De esta manera, vieron la importancia de depender de Él y obedecerle. Mira, sigue diciendo el verso 11 del capítulo 16. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Además del maná, que Dios proveía cada mañana, les dio carne para la primera noche. Inició su provisión con codornices para la cena. Y de esta manera, Dios suplió abundantemente sus necesidades alimentarias. Esta provisión divina servía para recordarles durante los siguientes 40 años el cuidado de Dios, la importancia de confiar en Él y la necesidad de obedecer su palabra. Era el pan del cielo como el don de la gracia de Dios, que llena toda la naturaleza con su poder. Y desde el verso 23 del capítulo 16 se da la introducción del día sábado. Éxodo dice, mira, en el verso 23 dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo y el reposo consagrado a Jehová. El día fue dado por Dios providencialmente en el desierto juntamente con el pan. Llegó como una demostración de la gracia divina. Era un día libre del trabajo cotidiano cuando no había necesidad de salir para buscar comida. Y era un día de gozo y gratitud por la bondad del Señor. El Señor mandó a Moisés guardar un gomer de maná en una vasija y colocarla delante del testimonio para que fuera un memorial para el futuro. A la lección de la Pascua se agregó otro elemento al depósito de memorias sagradas. La historia era la arena donde el Señor hacía sus grandes obras redentoras y cada evento era una pincelada de lo que había de venir. Eran las sombras, el velo de la gran obra de Dios. Mira lo que dice el capítulo 1 del capítulo, el verso 1 del capítulo 17 del Éxodo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Poco tiempo después volvió a faltar el agua. Esta era una nueva oportunidad para seguir confiando en Dios, y la situación lo ameritaba. Sin embargo, volvieron a dudar y a quejarse contra Moisés. Pero a pesar de la incredulidad, volvieron a dudar. A pesar de que este pueblo era tan incrédulo, Dios proveyó el agua necesaria. Una vez más, utilizó a Moisés para dar agua a Israel. Moisés usó la vara con la cual golpeó el Nilo, ¿se acuerdan? ¿No? Y escucha esto, dice en el verso 6, dice, y aquí, dice, yo estaré delante de ti. Los propósitos se cumplen cuando andamos en los caminos y en la voluntad del Señor. Mis hermanos, Moisés golpeó la peña en Horeb y hubo agua en abundancia para que todo el pueblo bebiera. Y a esta murmuración, Moisés la llamó tentar a Dios. Es decir, dudaron de la grandiosa presencia del Señor para ayudarlos. Por este comportamiento de la nación incrédula, el lugar recibió los nombres de Masá y Meribá, ¿no? Que significa tentación y murmuración. Para que nunca se olvidara este pecado del pueblo
Sobre esto dice el Salmo 95, en el verso 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de Masá, dice, ¿no? En el desierto. Y vendría algo más. Los amalecitas. Los amalecitas, esta era una tribu que descendía de un nieto de Saúl. Los amalecitas sin duda habían venido no solo con el propósito de saquear o de disputar la posesión de este valle y sus pastos con los israelitas, sino que atacar a Israel como nación de Dios, y tenía estas adversidades, ¿no? Y es posible que tenía la intención de destruirla. El mandato divino de exterminar a Amalek, ¿no? Apunta a esto. Y aún más, la descripción dada de los amalecitas en las declaraciones de Balaam como el principio, es decir, la primera y principal de las naciones paganas, ¿no? Que vamos a verlo en el libro de Números, en el capítulo 24, trata de esto, ¿no? Israel tenía el mandato de destruir a esta nación. Mira lo que dice Éxodo, el capítulo 17, en el verso 8. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Ahora Israel enfrentaría una crisis diferente. Antes su fe había sido probada por un enemigo que los perseguía, Faraón, y después por la vida dura en el desierto. Ahora los amalecitas presentaron otra clase de dificultad, ¿no? Un enemigo armado enfrente de ellos que les impedía su avance hacia Sinaí. Era el primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto. Y sabes, por primera vez, frente a una crisis, el pueblo no murmuró contra Dios y Moisés. Los amalecitas era un pueblo terrible. Más tarde, Saúl, ¿no? En 1 Samuel, y David también lucharon contra ellos. Finalmente fueron destruidos como pueblo en la época del rey Ezequías. Y a través del Antiguo Testamento, los descendientes de Amalek fueron enemigos de Israel, y la batalla de Redifim fue un presagio del porvenir, de lo que iba a ser, para demostrar que Dios pelea por ellos y que la victoria era suya. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de un monte, mientras que Josué permaneció abajo con los hombres para pelear. Dios utilizó a Moisés para darle la victoria a Israel. Que al sostener Moisés la vara que de Dios en alto estaba ahí, ¿no? Israel ganaba, y al bajarla prevalecía Amalek. Por eso Aarón y Hur tuvieron que ayudarle a Moisés a sostener los brazos en alto, y fue necesario que Moisés se sentara sobre una roca para aguantar en esta posición. Dios ordenó que la historia guardara esto, ¿no? Que quedara grabada. Y fue así que se edificó ahí un altar con el nombre de Jehová Nisi. Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi estandarte. Para que se acordaran siempre de que Dios sería su protector en las batallas. Ahora, mis hermanos, Moisés es la figura de Cristo. ¿Contra quién murmuraban los fariseos? Contra Cristo. ¿Quién venció al maligno en la cruz? Cristo. Israel fue un pueblo natural al que Dios se manifestaba a través de Moisés, Abraham y Jacob, y su presencia se manifestaba en el tabernáculo, pero todo eso eran sombras de lo que había de venir. Sombras de aquel libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua en la cruz del Calvario, llevando al rendimiento al pecador de su cruel castigo. Cristo
es nuestro protector, aquel que pelea por nosotros. Nuestras batallas están seguras y estarán seguras cuando Dios mismo es nuestro estandarte. Él controla la historia, aún frente a los enemigos más fuertes. La victoria depende de la confianza en aquel Dios soberano. Y podamos decir confiadamente, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. El Nuevo Testamento nos va a hablar de esa confianza, de algo que Jesús mismo dijo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 32, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Mis hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor sea guiando tu caminar, conociendo la Biblia, en esta página, El Camino.